Shalom, estimados amigos y hermanos, un saludo muy cariñoso de parte de la comunidad y el Ministerio Menora en Heredia, Costa Rica. En la Parashá 26 Shemini se lee todo en el capítulo 11 de Levíticos, todo lo referente a las leyes dietéticas con respecto al consumo de animales, dividiendo a estos en animales aptos o kosher o animales impuros para el consumo del ser humano. Hoy vamos a hacer un estudio sobre este tema, pero analizando si en el Brit Hadashah o lo que llaman erróneamente Nuevo Testamento, esos pasajes que pareciera, si no se leen con cuidado y en contexto, que enseñan que esas leyes fueron caducadas o que fueron eliminadas. Entonces, vamos a analizarlo porque si encontráramos que eso es cierto, la palabra de Abba Yahweh se contradice y eso no es posible. Vamos a analizar texto por texto. Entonces es la pregunta, ¿fueron abolidas en el Brit Hadashah las leyes dietéticas de Yahweh? Leemos en Hechos 15:21, porque la ley, o sea, la Torá de Moisés, se viene enseñando en las sinagogas de cada ciudad todos los días de Shabbat desde hace muchos años. El propósito de este estudio es examinar los pasajes del Brit Hadashah y algunos del Tanaj que son citados comúnmente para apoyar la enseñanza de que las instrucciones de la Torá relativas a los alimentos están abolidas, basados en un análisis e interpretación ordenada y escritural. Repasando, la escritura nos enseña que había una distinción entre los animales que se consideraban limpios y los no limpios, o bien se usa el término puro o impuro, al menos 1000 años antes que la Torá fuese dada a Moisés. Esta distinción entre animales limpios y no limpios es mencionada en Génesis capítulo 7, verso 2 y capítulo 8, verso 20, en la historia del diluvio. Génesis no nos dice cuáles animales eran considerados limpios y no limpios, pero es obvio que Noé sí sabía la diferencia. Sin embargo, vemos en la escritura que la diferencia para Noé y los suyos era solamente para sacrificios, pues posteriormente se le autorizó a comer de todo. Hasta no llegar a las leyes levíticas, no se prohíbe comerlas. De ahí se infiere que la prohibición de comer ciertos animales es solamente para el pueblo de Israel, no le compete a los gentiles. Ellos solamente debían abstenerse de sangre como alimento, o sea, los gentiles solamente debían abstenerse de sangre. Vemos que dice en la escritura, Yahweh dijo a Noé y a sus hijos, y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida, os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Génesis 9, versos 2 al 4. Es en este momento que el Todopoderoso le permite al ser humano comer carne animal. Este es un dato muy interesante porque en el Edén vemos que le ofreció todo lo que era la hierba verde, frutos y semillas, y ahora ya le permite comer carne. Y hemos visto que después del diluvio la gente vive muchísimo menos en todas las generaciones descritas en el Tanaj, lo cual nos da a entender que el Padre le permitió al ser humano comer carne para que viviera menos, porque si vivía demasiado era muy grande su maldad. Por supuesto, ahora el hecho de que una persona sea vegetariana no le va a permitir sobrepasar
los 300 o 400 años de vida. Ya eso ya hizo su efecto permanente en el ser humano. Esa es la sabiduría de Abba Yahweh. Aquí vemos un cuadrito que muestra a Noé y su familia ofreciendo los sacrificios. Continuemos. Cerca de 1000 años más tarde, cuando la Torá fue entregada a Moisés, Elohim mencionó en gran detalle y enumeró cuáles animales eran limpios, o sea, kosher, aptos para el consumo humano, y cuáles no eran limpios, como habíamos dicho, no kosher. El capítulo entero de Levíticos 11 es dedicado a este tema. Una versión más corta de esta lista de animales es repetida en Deuteronomio 14. Usted puede leerla detenidamente. En el ámbito mesiánico es bastante conocido este tema, entonces vamos a seguir adelante con los argumentos escriturales que aparentemente desmienten estas opiniones. Sin embargo, existen ciertos enfoques que el mundo de personas que creen en la Biblia tienen acerca de este tema. Los judíos ortodoxos toman estos mandamientos literalmente y no comen cerdo, mariscos o algunas de las otras carnes prohibidas. Los cristianos, por otro lado, piensan que no hay nada de malo en comer estas cosas. Aunque doctores y nutricionistas consideran saludables estas leyes, no las ven como un mandamiento. Y tampoco la mayoría de los cristianos las ven como un mandamiento escritural en este tiempo. Argumentos más escriturales, bueno, algunas interpretaciones sobre libros espurios y en el ámbito de la teología nos dan estas opiniones. La epístola de Barnabas en el siglo II, el escritor da un valor simbólico a cada animal impuro y lo relaciona con el pecado. Tal parece que es una idea común de que los mandamientos pueden ser interpretados de acuerdo a diferentes ideas o posiciones. Si bien es cierto que muchísimos de los mandamientos de la Torá tienen interpretaciones a nivel sod más profundas, pero también es un hecho que un mandamiento, para que pueda ser llamado mandamiento, tiene que ser cumplido tal y como la Torá lo establece, en el nivel literal. El argumento más común en contra de las leyes dietéticas es de que Elohim los abolió en el Brit Hadashah, lo que comúnmente se llama como Nuevo Testamento, y que no es un término muy correcto. Hay 7 pasajes del Brit Hadashah que pueden dar la impresión de que Yahweh verdaderamente abolió los mandamientos dietéticos que él estableció en el Tanaj. Esto ocurre porque no se toman en cuenta los siguientes aspectos, ignorando el contexto del pasaje, algo importantísimo que es la primera norma de interpretación de un pasaje bíblico, ver el contexto, ignorando el trasfondo histórico y yo diría que también el geográfico del pasaje, dónde y en qué momento se están dando las situaciones, ignorando lo que el resto de la escritura dice del tema e ignorando las implicaciones y conclusiones lógicas de esta posición teológica. Antes vamos a hacer algunas preguntas preliminares. 1. ¿Las leyes dietéticas son un mandamiento o una tradición? 2. Yahoshua el Mesías enseñó a sus discípulos a desobedecer los mandamientos de su Padre. Y 3, vamos a analizar el pasaje de Marcos capítulo 7 versos del 15 al 22 y yo les ruego que lean el pasaje citado completo, que yo no lo puedo hacer aquí porque se nos haría muy extenso. De ese pasaje en Marcos 7:19, la Reina Valera 1960 añade esta frase: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Esta declaración no existe en el texto receptus, el texto recibido que fue aceptado por la Iglesia cristiana como el único texto autoritativo griego del Brit Hadashah hasta hace cerca de 100 años.
Algún escriba lo agregó al margen y luego pasó a formar parte del texto. No aparece en los textos más antiguos. De todas maneras, un alimento inmundo no se considera alimento en el contexto escritural, como analizaremos más adelante. Cuando la palabra habla de alimentos, no se refiere en ningún momento a comer de todo, sino a lo que Yahweh prescribió que era alimento para el hombre. En Mateo capítulo 15, versos 11 y 17, leamos lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y Mateo 15, 17 dice, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? En los versos anteriores, Yahoshua está reprendiendo a los escribas y fariseos por desobedecer los mandamientos de Yahweh. Dice la palabra, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? En Mateo 15:3, o sea, un poco antes de los textos citados. Él les contesta, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Marcos 7:9. Después de hacer declaraciones como estas, supondremos que Yahoshua los desobedeció para declarar todos los alimentos que Yahweh ha prohibido como limpios. Afirmar esta contradicción es llamar mentiroso al Mesías. Contradictorio. El significado real de estos dos pasajes está en el contexto. La controversia de este capítulo no era si el puerco es kosher o no. La controversia fue iniciada cuando los escribas y fariseos criticaron a los discípulos de Yahoshua por comer con las manos sucias. Existe mucha tradición entre el pueblo fariseo y entre los pueblos ortodoxos con respecto al lavado de manos. Los fariseos creían que Chivia, un espíritu maligno, se pegaba en las manos por la noche y este espíritu tenía que ser sacado antes de comer. Eso, aquí ponemos la referencia a esa afirmación. Las creencias judías acerca del lavamiento de las manos estaban establecidas en el Talmud y el Zohar, no en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, aquí hay algunas ordenanzas talmúdicas. Una persona que desprecia lavarse las manos antes de comer debe ser excomunicada. Quien quiera que coma pan sin lavarse las manos primeramente es considerado haber pecado con una ramera. Quien quiera que haga algo liviano acerca del lavamiento de las manos será cortado del mundo. Quien quiera que coma pan sin fregarse las manos es considerado haber comido pan inmundo. Si bien es cierto que el lavado de manos antes de comer es un precepto higiénico deseado y esperado, sobre todo de alguien que participa en una comunidad para su salud y para la de los demás, esta connotación excesiva como algo mágico o espiritual era algo que había sido agregado por los fariseos. Y a eso se estaba refiriendo el maestro cuando discutió con los fariseos en ese momento. Veamos algunas de las ordenanzas dadas en el Zohar. Uno no debería caminar más de aproximadamente 2 metros de la cama antes de lavarse las manos luego de despertarse. Muchos tienen la costumbre de no tocar sus ropas, incluso de no caminar esa distancia. Para poder hacer esto, dejan al costado de su cama una taza y una jarra con agua antes de acostarse la noche anterior, para que apenas se despierten, lo primero que hacen es lavarse las manos. Otra ordenanza. Asimismo, se debe tener mucho cuidado de no sumergir por accidente los dedos en el agua que se utilizará para lavarse las manos, ya que al hacerlo se tornará impura y ya no será apta para lavarse las manos. Ketzon HaShulchan 2.2. Como vemos, eran un poco extremas estos mandamientos creados por los maestros del Talmud y el Zohar.
Nosotros respetamos muchísimo las creencias ajenas y sobre todo las del pueblo judío. Ellos tienen sus propias creencias, pero nosotros no seguimos mandamientos de hombres, solo basados en la Sagrada Escritura, y solo las estamos citando para que entendamos que era el asunto en discusión que tenía el maestro Yahoshua con los fariseos, los maestros de Torá de ese tiempo. Él estaba en desacuerdo con la tradición que decía: quien quiera que coma pan sin fregarse las manos es considerado haber comido pan inmundo. Su declaración final hace claro que este era el planteamiento que él estaba haciendo, pero al comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mateo 15:20. Y les estaba dando a entender que es mucho más importante las cuestiones espirituales y de justicia que preocuparse tanto por aspectos en una forma tan detallada que tienen que ver con la vida común y material. Recalcamos, el problema en cuestión no era si el cerdo o el marisco es kosher o no. Ya Elohim había dicho eso en la Torá, lo había especificado y lo había ordenado. El problema en cuestión era si comer alimentos kosher con las manos sin lavar los convertía en alimentos no kosher o impuros. Yahoshua, siendo un judío observante de la Torá, no hubiera considerado el cerdo o el marisco como comida. Ni siquiera lo habría considerado. Sigamos con otro pasaje que está en Romanos 14, versos 1 al 6. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Adón para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Adón. Y el que no hace caso del día, para el Adón no lo hace. El que come, para el Adón come, porque da gracias a Elohim, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Elohim. Bueno, ese pasaje, si lo leemos sin contexto y sin analizar el contenido, como decíamos, geográfico e histórico, nos da a entender que ya no hay que guardar ningún día y que se puede comer de todo. O sea, prácticamente un creyente, un hijo de Abba Yahweh, se convierte en un gentil. Pero vamos a analizar de acuerdo a ese contexto qué es lo que está pasando. La situación que se nos presenta en estos versos es similar a la de Corinto. Ahora la vamos a analizar primera de Corintios 8:1. Nosotros tenemos que entender que Pablo escribía cartas a algunas keilot específicas situadas en diversos lugares y ciudades del imperio romano. Por lo tanto, cada carta tiene sus características especiales. Una carta dada a los romanos o a la Keilah de Corinto no es lo mismo que una carta dada al pueblo judío situado en Jerusalén. Roma es una ciudad sumamente paganizada, era una ciudad paganizada en donde se realizaban fiestas y sacrificios de animales durante muchas fechas especiales del año. Algunos hermanos, temiendo comer carne sacrificada a los ídolos, evitaban del todo comer carnes y se mantenían solamente con verduras o bien legumbres o hortalizas. Porque esa carne, después de hacer las grandes cantidades de sacrificios que hacían los romanos, iban a dar a los mercados. En este pasaje, el día y el consumo de carnes está relacionado. No tiene nada que ver con el Shabbat ni con las leyes kosher. Eso causaba, como siempre, críticas y pleitos entre los hermanos,
ya que algunos iban y compraban en la carnicería sin pensar si el día anterior había sido un día de sacrificio de animales a los ídolos y que podía provenir de ese sacrificio la carne. Si analizamos el contexto y nos vamos al capítulo anterior, o sea, Romanos 13, Pablo insiste ante la congregación de Roma que lo más importante es el amor, algo que estaba faltando mucho en esa congregación. Parece que entre ellos, por cualquier pequeño detalle que ocurriera, pues se armaban las controversias. Leamos, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, 9, 8. Así que continúa diciendo, ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo y ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Adón Yahoshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien el Mesías murió. Romanos 14, 13 y 14. Y según vemos en contexto, esto es una costumbre que muchas veces prevalece en las Keilot actuales, en las congregaciones, que por pequeños detalles y costumbres menores que no son realmente un mandamiento y sin ver la situación que está ocurriendo en la vida de un hermano, empiezan las críticas, empiezan los tropiezos y hace que algunos hermanos se separen de la congregación, o sea, se caigan. A eso es que se está refiriendo el mensajero cuando está hablando de estos temas. Evitar el juicio continuo el uno al otro. Sigamos leyendo. Por lo tanto, debemos suprimir esa costumbre de juzgarnos el uno al otro. En cambio, hagan este juicio de no poner piedras de tropiezo o tender trampas en el camino de su hermano. Yo sé, esto es, he sido persuadido por el Adón Yahoshua, nuestro Mesías, que nada es inmundo. Y si tu hermano se está irritando por la comida que tú comes, tu vida ya no es una de amor. No destruyan por sus hábitos de comida a alguien por quien el Mesías murió. No dejen lo que ustedes saben que es bueno que sea hablado como malo. Pues el reino de Yahweh no es comida ni bebida, sino justicia, shalom y alegría en la Ruach HaKodesh. Cualquiera que sirva al Mesías de esta manera complace a Yahweh y tiene aprobación de muchos. Así que persigamos las cosas que hacen shalom y edificación mutua. No derrumben el trabajo de Yahweh por simples comidas. De cierto es que todas las cosas son limpias, pero está mal que alguien por sus hábitos de comida haga que otro se aleje de la fe. Romanos 14, 30, 20. Y eso lo hemos visto a través del tiempo en personas que consideran, por ejemplo, que tomar leche y comer dulces al mismo tiempo es pecado, es igual que emborracharse, o que solo se debe comer vegetariano, o que solo se debe comer determinada cantidad, o que no hay que comer enlatados o cosas por el estilo, poniendo tropiezo a la vida de los demás y sin considerar las condiciones de cada persona. Y eso no está establecido en la Torá. El reino de Yahweh es algo más que lo que comida y bebida, no es eso. Justicia, shalom y alegría. Y la comida es parte de esa alegría de la vida. En la mentalidad hebrea, compartir la comida, el banquete, los alimentos es una forma también de adoración al Todopoderoso. Sigamos adelante. En Hechos 10, versos 11 al 14, dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Adón, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Esto ocurrió muchos años después del martirio y resurrección del Mesías. Si Yahoshua declaró todos los alimentos como limpios varios años antes, ciertamente Pedro, que lo acompañó en su ministerio terrenal, no sabía nada acerca de esto. Sería totalmente ilógico que usemos el verso anterior de Yahoshua aceptando que todos los alimentos eran limpios, y luego Pedro muchos años después dice: no, Adón, yo eso nunca lo haría. Nunca he comido nada inmundo. Todavía muchos cristianos creen que Yahweh envió la visión para decirle a Pedro que él había cambiado de parecer acerca de las leyes dietéticas y las había abolido. Sin embargo, el contexto demuestra que la visión no tiene nada que ver con un cambio en las leyes dietéticas de la Torá. El mensaje de la visión fue que Elohim estaba declarando limpios a todos los gentiles a través de la fe en el Mesías. Y Elohim quiso que estos gentiles fueran parte del cuerpo del Mesías, un cuerpo que en este tiempo solamente consistía en los judíos nativos y prosélitos, quienes habían hecho una conversión formal y completa al judaísmo. Ya era el momento de que se abriera la puerta a los gentiles que pudieran injertarse al pueblo de Israel. Y el Padre lo que hizo fue, con esta visión, quitar cualquier prejuicio que Pedro tuviera al respecto para poder abrir esa puerta. Los animales inmundos en la visión del gran lienzo eran las naciones gentiles, y ese manto descrito como lienzo probablemente era un talid. En los escritos de los profetas, las naciones gentiles son simbolizadas por animales inmundos, tales como el águila, el león, el oso y el leopardo. Eso lo leemos en Ezequiel 17 y Daniel capítulo 7. Bueno, aquí tenemos un cuadro, ¿verdad?, más o menos de la visión que tuvo Pedro, un gran lienzo lleno de animales de todo tipo. Así como el Mesías que él siguió, Pedro era un hombre observante de la Torá. Él sabía que Yahweh había mandado a su pueblo a no comer ciertos animales. Por eso él dijo: Adón, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Adonai es un símbolo repugnante para un varón nacido de nuevo. Es como que si le ordenara que se levante y cometa adulterio, algo repugnante y despreciable para un devoto judío. Para ellos los gentiles eran así de repugnantes. Mezclarse, convivir o compartir con gentiles era algo repugnante por sus costumbres. Abba quería decirle que no era comparable, que ya él iba a recibir a los gentiles dentro de su pueblo. Cuando los mensajeros de Cornelio llegaron, Pedro comprendió que la visión era legítima, que la visión provenía del Padre. El hecho de que estos hombres eran gentiles indujo a Pedro a entender el significado correcto de la visión. Y por eso dijo: pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos 10:28. Entonces toda la visión era una metáfora, era una comparación. El siguiente pasaje que vamos a analizar es Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Significa esto que los seguidores del Mesías están absolutamente libres de cualquier restricción dietética? Si fuera el caso, entonces yo podría ser glotón y borracho, pero esto contradice otros pasajes de la Escritura, así que no podemos interpretar esto literalmente, tenemos que ir también al contexto, que en este caso es la clave. Veamos, el versos 13-14 nos dice que hemos sido perdonados
porque el certificado de deuda había sido borrado. En ese contexto significa que el acta de nuestros pecados ha sido eliminada de la corte de Elohim. Y nadie que no haya pasado este proceso está en posición de juzgarnos porque nosotros guardemos la Torá. Las palabras, por tanto, enlazan los versos 13, 14 con 15 y 16. La obediencia invalida a cualquier hombre que trate de condenarnos por no obedecer los mandamientos de Elohim concernientes a comidas, bebidas, días festivos, luna nueva y reposo. Dice la palabra en el verso 17, estas cosas son importantes porque ellas son sombras. No dice que ya eran sombras, sino que dice que son, o sea, en la actualidad, de cosas que han de venir, no dice de cosas que ya vinieron. O sea que todas estas cosas, las comidas, las bebidas, los días festivos, la luna nueva y el reposo, están vigentes todavía, pertenecen a una actualidad, no al pasado. Por lo tanto, el párrafo anterior afirma las leyes dietéticas en vez de abolirlas. Todo el capítulo afirma que las leyes de Elohim están por encima de las leyes de los hombres y ningún ser humano está autorizado para juzgarnos en cuanto a lo que obedecemos. Y lo que es más importante, nosotros no debemos preocuparnos ni prestar atención cuando una persona que no está en la Torá, cuando una persona que no está en el Espíritu nos juzga por lo que nosotros vivimos y hacemos de acuerdo a la Torá, porque esas palabras tenemos que escucharlas como de alguien que no tiene autoridad. No tiene ninguna autoridad porque no es una persona que vive nada. ¿Quién de nosotros en algún momento no ha recibido esas críticas? ¿Quién de nosotros no ha pasado por eso, ya sea de familia, amigos o conocidos? Por lo tanto, hermanos, este pasaje habla sobre eso. Ninguna persona gentil, ninguna persona inicua o impía que no sigue Torá está en autoridad de hacer alguna crítica a nuestra vida, ni tampoco tenemos que darle importancia. Porque somos libres de los hombres y de sus opiniones. Aleluya. Leamos la palabra. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses 2:4. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Colosenses 2:8. Por tanto, nadie os juzgue, Colosenses 2:16. Nadie os prive, Colosenses 2:18. Porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como Colosenses 2:20 y 22. Aunque vivimos en el mundo, nosotros ya no somos del mundo. Sigamos leyendo 1 de Timoteo 4, versos 1 al 5, que es otro pasaje que debemos analizar. Pero el Ruach nos dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Elohim y por la oración es santificado. 1 de Timoteo 4, 1 al 5. La clave para entender correctamente este pasaje sin contradecir las escrituras está en dos frases. Todo lo que Elohim creó para que con acción de gracias participen. O sea, creó como alimento, creado para ser consumido como alimento. Eso es lo que está diciendo ahí. La frase, todo lo que Elohim creó, significa todo lo que Yahweh creó para ser consumido como alimento. Nadie pensaría que la palabra todo incluye comer ratas, puercos, ni tampoco carne humana o seres humanos, a pesar de que también son creados por Elohim.
¿Cómo sabemos qué criaturas fueron creadas para ser consumidas como alimento? La contestación a esa pregunta se encuentra en la segunda frase, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Donde la palabra de Elohim nos dice cuáles animales son santificados y apartados para ser consumidos como alimento. Bueno, pues precisamente en esta porción de la Parashá, Levíticos 11 y Deuteronomio 14, que son los capítulos que nos dan las leyes dietéticas. Es una cuestión de lógica. Palabras tales como todo están limitadas en su significado, aún en nuestro diario conversar. En esta misma epístola, Pablo le dice a Timoteo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versos 6-17. Significa que nos da todas las cosas en un sentido sin límites. Nos da nuestro ABA revistas pornográficas para disfrutarlas, nos da la esposa o esposo ajenos para disfrutarlos, nos da la heroína, la cocaína y la marihuana para disfrutarlas, nos permite comer carne humana o animales venenosos. Por supuesto que no, pero sin embargo Él crió también a los seres humanos, los animales y las hierbas y todo. Pero Él no nos da todo para disfrutarlo. Se está refiriendo solamente a los animales kosher, que son aptos para el consumo humano. Luego tenemos estos pasajes, Lucas capítulo 10, verso 8 y Primera de Corintios 10, 27. Dice Lucas 18, coman todo lo que les pongan por delante. Y dice Primera de Corintios 10, 27, de todo lo que se les ponga por delante, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aclaremos, dijo Yahoshua que cuando fuésemos invitados debemos comer todo lo que el anfitrión nos ofrezca, aun si la comida está prohibida en la Torá. Dijo Pablo que no debemos preguntar si la carne proviene o no de un animal inmundo. Analicemos Lucas 18. El contexto de Lucas 10:8 es muy importante. Yahoshua dijo estas palabras cuando envió a los 70. Estos eran 70 judíos observantes de la Torá, quienes seguían a un maestro judío observante de la Torá. Yahoshua dijo a sus discípulos, por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso está en Mateo 10, versos 5 y 6. Vemos que los discípulos serían alojados en casas de judíos observantes de la Torá, donde las leyes kosher son guardadas. Tenían la garantía de que nadie en esas casas le iba a ofrecer ratas o cerdos para comida. Yahoshua les está pidiendo que se contenten con la comida que les provean. ¿Cuántas veces un misionero sabe que tiene que contentarse con lo que le ofrezcan de comida, por humilde que sea? Pero eso no quiere decir que tiene que comer todo lo que le pongan por delante. La declaración de Pablo en Primera de Corintios es muy similar a la de Yahoshua, pero el contexto es muy diferente. Pablo está lidiando con la pregunta acerca de comidas ofrecidas a ídolos. El Brit Hadashah enseña que está prohibido para los creyentes en Yahoshua comer comidas ofrecidas a los ídolos. 4 veces está escrita esta ordenanza en Hechos 15:20, 21:25 y Revelación 2:14 y también en el verso 20 de Revelación. En la superficie, la enseñanza de Pablo en Primera de Corintios 8 parece contradecir estos versos en Hechos y Revelación, pero Pablo clarifica el asunto cuando él escribe que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Adón y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Adón y de la mesa de los demonios.
Primera de Corintios 10, 21, 22. Y nosotros en la actualidad hemos tenido que confrontar este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando nos invitan a una cena de Navidad, sabemos que es una cena con un propósito idolátrico. Y en este caso, aunque la comida sea buena y aunque la comida sea abundante, no deberíamos participar porque estamos compartiendo un momento de idolatría dedicada a los demonios, ya que la Navidad es una festividad que, aunque apareciera algo sano, por debajo es una festividad satánica. Y muchas otras ocasiones que podríamos mencionar como esta en nuestra vida actual. La situación especial de los creyentes corintios. Ellos no querían comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. A veces la carne vendida en los mercados públicos o animales que habían sido sacrificados a los ídolos. Sería difícil, si no imposible, saber si un corte de res provenía de una res que había sido ofrecida a los ídolos. ¿Deberían los creyentes de Corinto comprar carne en el mercado público sin saber si ésta había sido o no ofrecida a los ídolos? Pablo contestó esta pregunta: de todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Primera de Corintios 10, 25. Pablo daba a entender a los corintios que una persona era culpable de comer carne ofrecida a los ídolos solamente si sabía que la carne había sido ofrecida a un ídolo. Si un anfitrión te ofreciera carne y te dijera, esto fue sacrificado para los ídolos, Pablo dice que el creyente no debe de comerla. Eso está en 1 Corintios 10, 28. Pero si el anfitrión no dice nada, entonces el hermano es libre de comer la carne. En ese contexto que Pablo describe, de todo lo que se les pongan delante, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. 1 Corintios 10, 27. En otras palabras, no preguntes si la carne ha sido ofrecida a los ídolos. Sin embargo, esto no significa que no debamos preguntar qué clase de animal la carne es. Muchas personas piensan que no debemos de rehusar ninguna comida para no ofender a quienes nos invitan. Pensemos en las implicaciones lógicas y conclusión de esta posición. Si no rechazamos ninguna comida impura para no ofender, entonces no rechazamos otras prácticas prohibidas. En algunas culturas, un hombre muestra su hospitalidad permitiendo que su invitado duerma con la esposa del anfitrión. Si el invitado se rehúsa, esto es considerado un gran insulto para el anfitrión y su esposa. También en algunos grupos indígenas de Colombia te ofrecen cocaína como algo especial y en otros fumar hierba y otras drogas es una forma de recibir a los huéspedes. Por lo tanto, el asunto es no ofender al anfitrión, el asunto es no ofender a Abba Yahweh, violando sus mandamientos. Bueno, y si nos vamos al Tanakh, vamos a leer en Isaías 65 y 66 una profecía significativa. Dice, extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso en ladrillos. Isaías 65, versos 2 y 3. Una de las razones por las cuales provocan a ira a Yahweh en este pasaje es dada en este siguiente pasaje, que dice así, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Isaías 65, verso 4. Muchos dicen que estos versos son solo para Israel, el antiguo Israel, y no para nosotros, pero Pablo dice en Romanos 10 y en Romanos 11 que somos Israel. Pablo dice que los gentiles, quienes creen en el Mesías, son injertados dentro de Israel.
También dice que los gentiles son hechos conciudadanos de Israel en Efesios 2:12. El contexto de la profecía de Isaías es después que los gentiles hayan sido injertados y hechos parte de Israel. Por lo tanto, estas palabras no son dirigidas solamente al pueblo que llamamos conocido como judío. Ellos están también dirigidas a los gentiles no judíos que viviendo en el pacto renovado somos injertados en Israel. O sea, la profecía también es para nosotros. Dice la palabra, antes que los cielos nuevos y la nueva tierra sean establecidos, Yahweh declara que Él consumirá con fuego a estas personas quienes comen carne de cerdo y abominación y ratón. Isaías 66:17. El contexto de esta profecía es al final de los tiempos, antes que los cielos nuevos y la tierra nueva sean establecidos. Esto nos dice que en este tiempo de la historia Yahweh espera que su pueblo obedezca sus leyes dietéticas. Conclusión: antes de que Yahweh destruya a estos que comen carne de cerdo y abominación y ratón, en Isaías 66:17, en el día final, Él nos ha mostrado que las leyes dietéticas aún son válidas y son para nuestro bienestar y salud. La santificación incluye el cuerpo, el alma, que es la mente y los sentidos, y el espíritu. Todos están muy relacionados y deben participar juntos en el proceso de la santidad, poco a poco. Dice la Escritura, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Aunque vivamos entre las naciones gentiles que comen de todo y aun animales vivos, salvajes y dañinos a la salud, causando gran daño no solo a sí mismos, sino también a la naturaleza, con sus terribles consecuencias, al comer diferente haremos separación entre ellos y nosotros. No para menospreciar a nadie, sino para hacer luz a las naciones. Al separar conectamos, como hemos explicado anteriormente. El pecado entró al mundo por una comida y el resguardar el apetito controladamente, damos testimonio de que somos redimidos de ese pecado y que esa bendición es para el que la desee en su corazón. Bueno, con esto damos conclusión, damos por terminado este análisis. Esperamos que sea de gran edificación para todos ustedes y sigamos adelante en este camino. Como lo estamos haciendo, perseverando, sobre todo en tiempos tan difíciles y en donde vemos cómo inclusive para los gentiles infringir las leyes del Eterno trae muchas consecuencias serias. Que pasen todos un buen día. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Shalom.